Bienvenidos una vez más a Mundo de Historias. Si son nuevos por aquí, o si quieren revivir el escalofriante inicio de esta leyenda, los invitamos a escuchar el capítulo 1 de El Susurro de la Llorona que encontrarán en la descripción de este video o en nuestras playlists. Y a todos ustedes, fieles seguidores de Mundo de Historias, muchísimas gracias por estar al pendiente y acompañarnos en esta terrorífica continuación. Prepárense para sumergirse en un capítulo aún más escalofriante. Comenzamos. El eco del lamento de la Llorona aún resonaba en los oídos de Luis y Vanessa, a pesar de la distancia y el bullicio de la ciudad. La incredulidad inicial se había desvanecido, dejando paso a un miedo frío y palpable. La certeza de que algo sobrenatural los había encontrado los unía en una experiencia aterradora, marcando el inicio de una pesadilla que apenas comenzaba. La oscuridad de su departamento se sentía más densa que nunca, como si las sombras tuvieran peso propio. Luis intentaba inútilmente encontrar una posición cómoda en la cama, pero la imagen de los ojos vacíos de la Llorona, vislumbrada cerca del panteón, se grababa una y otra vez en su mente. Cada crujido del edificio, el silbido distante de un auto, incluso el silencio opresivo, se convertían en presagios de algo terrible. De repente, una sensación helada comenzó a invadir la habitación, erizando los vellos de sus brazos. Una neblina tenue, casi espectral, comenzó a filtrarse por debajo de la puerta y a condensarse en el aire, llenando lentamente su recámara. Luis se incorporó de golpe, observando con horror cómo la neblina danzaba y se arremolinaba a su alrededor, reduciendo la visibilidad y distorsionando los contornos familiares de sus muebles. Entre las volutas de la neblina, comenzó a distinguirse una figura. Alta, esbelta, vestida de un blanco mortecino que parecía absorber la poca luz que se filtraba de la calle. Era ella, la Llorona. Su silueta, aunque borrosa por la niebla, era inconfundible. Parecía flotar a unos centímetros del suelo, moviéndose con una lentitud espectral a través de la habitación. El corazón de Luis latía con una violencia ensordecedora. Estaba paralizado por el terror, incapaz de gritar o moverse. La figura se deslizaba entre las sombras creadas por la neblina, apareciendo y desapareciendo en un juego macabro. No emitía ningún sonido, pero su presencia era opresiva, cargada de una tristeza y un dolor ancestral que Luis podía sentir hasta en los huesos. Por lapsos, la neblina se disipaba brevemente, solo para volver a condensarse con mayor intensidad, trayendo consigo la imagen fugaz de la Llorona en un nuevo rincón de la habitación. Luis cerraba los ojos con fuerza, rezando en silencio para que esa pesadilla terminara, pero al abrirlos, la neblina y la espectral figura seguían allí, recordándole que no era un sueño, sino una aterradora realidad. La madrugada transcurrió en una tortura constante. La neblina iba y venía, y con ella, la presencia silenciosa y amenazante de la Llorona. Luis se sentía atrapado en una pesadilla despierto, con la certeza de que esa aparición no era una simple alucinación, sino una manifestación tangible del terror que ahora lo perseguía. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol lograron penetrar a través de la ventana, la neblina se desvaneció por completo, y con ella, la figura espectral. Pero el frío persistente en el aire y el miedo grabado en su alma le recordaban que la noche había dejado una marca imborrable. La mente de Vanessa se resistía a abandonar la vigilia, aferrándose a los débiles hilos de la realidad. Sin embargo, el cansancio y la tensión acumulada finalmente la arrastraron a un sueño inquietante. No era un sueño común, sino una inmersión visceral en una tragedia antigua, teñida de dolor y desesperación. En su pesadilla, Vanessa se encontraba en las orillas de un río caudaloso, bajo un cielo nocturno opresivo y sin estrellas. El aire era húmedo y frío, y el sonido del agua corriendo era constante y lúgubre. A lo lejos, escuchaba murmullos y sollozos débiles que parecían ser arrastrados por la corriente. De repente, la escena comenzó a enfocarse en una mujer joven, de belleza melancólica, vestida con un camisón blanco. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y su rostro reflejaba una angustia profunda. Vanessa sentía una punzada de empatía por esta figura espectral, aunque no la reconociera. La pesadilla la transportó a momentos fugaces y dolorosos de la vida de esta mujer. Vio escenas de alegría efímera junto a un hombre que parecía ser el padre de sus hijos, seguidas de discusiones sombrías y la creciente frialdad en la relación. La atmósfera se cargaba de tensión y presagio. Luego, la visión se tornó aún más oscura. Vanessa presenció, con una impotencia angustiante, el momento de la desesperación. Vio a la mujer llevar a sus dos pequeños hijos hasta la orilla del río. El folclore cuenta que, cegada por la rabia y el dolor tras ser abandonada por el padre de sus hijos, tomó la terrible decisión de ahogarlos en las aguas turbulentas. La escena se volvió borrosa y caótica. Vanessa escuchaba los gritos ahogados de los niños y el llanto desgarrador de la mujer, todo mezclado con el rugido del río. La imagen era tan vívida y brutal que sentía el agua fría y la desesperación en su propia piel. Después del acto terrible, la pesadilla mostró el arrepentimiento inmediato y punzante de la mujer.
La vio vagar por las orillas del río, gritando los nombres de sus hijos perdidos, su lamento llenando la noche con una desesperación eterna. La culpa la consumía, transformándola en una figura errante, condenada a buscar a sus hijos por toda la eternidad. La pesadilla culminó con la imagen de la mujer, ahora una figura espectral con el rostro cubierto de lágrimas, elevándose sobre las aguas, su lamento desgarrador resonando en la oscuridad. ¡Ay, mis hijos! El sonido era tan real y penetrante que Vanessa sintió un escalofrío recorrerla por completo. Se despertó de golpe, empapada en sudor frío, con el corazón latiendo salvajemente. La imagen de la mujer y el eco de su lamento seguían grabados en su mente. La pesadilla no solo había sido aterradora, sino que también le había revelado el trágico origen de la leyenda que ahora parecía estar persiguiéndola a ella y a Luis. La conexión entre la historia ancestral y sus recientes experiencias la llenó de un presentimiento aún más oscuro. Al día siguiente, la atmósfera en la oficina era palpable. Luis llegó con ojeras profundas y una tensión evidente en cada movimiento. Vanessa, aunque intentaba mostrar compostura, no podía ocultar su palidez y la mirada nerviosa que recorría constantemente el entorno. ¿Dormiste algo?, preguntó Vanessa en voz baja, acercándose al escritorio de Luis mientras revisaba unos documentos. Luis negó con la cabeza, un escalofrío recorriéndole la espalda al recordar la neblina y la figura espectral en su habitación. Fue una noche intensa. ¿Tú cómo estás? Vanessa suspiró. Tuve una pesadilla horrible, sobre el origen de la Llorona. Fue tan real, su voz se apagó, como si revivir el sueño la aterrara de nuevo. En ese momento, un estante con productos de perfumería, ubicado cerca de ellos, se estremeció levemente, haciendo caer un par de frascos al suelo con un ruido seco. Ambos se miraron con los ojos muy abiertos, la misma pregunta silenciosa flotando en el aire. ¿Otra coincidencia? Decidieron bajar al área de ventas para intentar distraerse con el trabajo, pero la sensación de inquietud lo siguió. Mientras Luis supervisaba la sección de electrónica, una figura blanca y alta, apenas visible al final de un pasillo entre los electrodomésticos, captó su atención. Por un instante fugaz, le pareció ver el contorno de una mujer vestida de blanco, con una postura rígida y la cabeza gacha. Antes de que pudiera enfocar la mirada, la figura desapareció detrás de una hilera de refrigeradores. Luis sintió un vuelco en el estómago, preguntándose si su mente le estaba jugando una mala pasada o si la presencia lo estaba siguiendo incluso en su lugar de trabajo. Vanessa, por su parte, se encontraba organizando la sección de ropa blanca. Al doblar una pila de sábanas, una visión la sobresaltó. Entre los percheros, le pareció vislumbrar la misma figura espectral que había visto en su pesadilla, con el rostro parcialmente oculto por lo que parecía un velo. La sensación de frío en el ambiente se intensificó repentinamente en ese punto. Vanessa parpadeó rápidamente, y al volver a mirar, la figura había desaparecido, dejando solo un vacío helado en el aire. Mientras tanto, doña Audrey, la encargada de la limpieza, rondaba por la sección de exhibiciones de la entrada. Se detuvo frente a un maniquí que se había colocado recientemente para promocionar una nueva línea de vestidos blancos. Frunció el ceño, observándolo con detenimiento. «Qué raro este maniquí», murmuró para sí misma. «No recuerdo que lo hayan traído. Tiene una cara, como de mujer de verdad, muy triste. Y ese vestido blanco, parece como si lo hubiera usado alguien más». Doña Audrey sintió un escalofrío inexplicable al tocar la tela del vestido, que le pareció inusualmente fría al tacto. Le dio una última mirada al maniquí, con una sensación extraña de desasosiego, antes de continuar con su trabajo, sin saber que su peculiar observación podría estar conectada con las inquietantes experiencias de Luis y Vanessa. Decididos a encontrar respuestas y entender la conexión entre sus recientes experiencias y la leyenda de la Llorona, Luis y Vanessa acordaron reunirse después del trabajo. En lugar de dirigirse a una biblioteca tradicional, optaron por la inmediatez y la vasta cantidad de información disponible en línea. Se encontraron en la cafetería de siempre, cada uno con su computadora portátil y teléfonos listos para la búsqueda. ¿Por dónde empezamos?, preguntó Luis, sintiéndose aún nervioso por la visión fugaz en la sección de electrónica. Creo que deberíamos profundizar en el origen de la leyenda, respondió Vanessa, con la imagen de su pesadilla aún muy presente. Busquemos relatos históricos, testimonios, todo lo que podamos encontrar. Comenzaron su investigación por separado, navegando por foros de discusión sobre fenómenos paranormales, canales de YouTube dedicados a leyendas mexicanas, artículos de sitios web especializados en folclore, e incluso revisando antiguas notas periodísticas digitalizadas. Luis se enfocó en buscar avistamientos recientes de la Llorona en Ciudad de México y sus alrededores, tratando de encontrar algún patrón o conexión con los lugares donde ellos habían tenido sus encuentros. Encontró algunos testimonios vagos y sin confirmar, pero nada tan concreto como lo que ellos habían experimentado. Vanessa, por su parte, se sumergió en la historia del origen de la leyenda.
Buscó diferentes versiones del relato, comparando los detalles y tratando de encontrar elementos que coincidieran con lo que había visto en su sueño. Para su asombro creciente, encontró múltiples fuentes que narraban la historia de una mujer indígena que, tras ser abandonada por el padre de sus hijos, a menudo descrito como un hombre español de clase alta, en un acto de desesperación y venganza, los ahogó en un río. Los relatos mencionaban el arrepentimiento inmediato y su condena a vagar eternamente lamentando su pérdida. Vanessa se quedó paralizada frente a la pantalla, sintiendo un escalofrío recorrerla. Los detalles que había presenciado en su sueño, la mujer vestida de blanco, el río caudaloso, el llanto de los niños, la desesperación de la madre, todo coincidía de manera escalofriante con lo que estaba leyendo. Luis, tienes que ver esto, dijo Vanessa con voz temblorosa, girando su computadora para que él pudiera ver la pantalla. Le mostró varios artículos y videos que detallaban el origen de la leyenda, enfatizando los puntos que se alineaban directamente con su pesadilla. Luis leyó con atención, sintiendo cómo su escepticismo inicial se desmoronaba poco a poco. La coincidencia era demasiado precisa como para ignorarla. ¿Cómo es posible, tu sueño, y todo esto? No lo sé, respondió Vanessa, con la mirada perdida. Pero siento que no fue solo un sueño. Fue como si me hubieran mostrado algo. Continuaron investigando, encontrando relatos de lugares específicos en Ciudad de México donde se decía que la Llorona se manifestaba con mayor frecuencia, a menudo cerca de cuerpos de agua o lugares con historias trágicas. Algunos testimonios incluso mencionaban la aparición de neblina repentina y la sensación de un frío intenso justo antes de escuchar el lamento. La información que estaban recopilando comenzaba a pintar un panorama cada vez más inquietante, sugiriendo que lo que estaban viviendo no era producto de su imaginación, sino algo mucho más real y aterrador, conectado directamente con una leyenda ancestral. Después de la inquietante confirmación del origen de la leyenda y la creciente sensación de que algo los persigue, Luis y Vanessa sintieron la necesidad de confrontar la presencia de la Llorona en un lugar que pudiera tener una conexión histórica con su leyenda. Recuerdo que cuando iba a la universidad, por la zona de Tlalnepantla, había un vaso regulador en la colonia Nueva Ixtacala, comentó Luis pensativamente, mientras revisaba un mapa en su teléfono. Quedaba relativamente cerca de donde vivía antes. Siempre escuché historias sobre ese lugar, decían que era un sitio con mucha energía, y ahora que Vanessa me contó su sueño sobre el río. Vanessa asintió, sintiendo un escalofrío al recordar las aguas turbulentas de su pesadilla. Tiene sentido, si la leyenda está ligada a cuerpos de agua, quizás ese vaso regulador tenga algo que ver. A pesar del miedo y la incertidumbre, la necesidad de entender lo que les estaba sucediendo los impulsó a dirigirse hacia Tlalnepantla al caer la noche. El trayecto en coche fue tenso y silencioso, interrumpido solo por comentarios nerviosos sobre cualquier sombra o luz extraña que veían en el camino. Al llegar a la colonia Nueva Ixtacala, la atmósfera se sintió inmediatamente diferente. El aire era más frío y húmedo, y una neblina tenue comenzaba a formarse cerca de la zona del vaso regulador. Las calles estaban desiertas y la luz de la luna apenas lograba penetrar la oscuridad, creando sombras alargadas y amenazantes. Estacionaron el coche a una distancia prudente y se acercaron caminando al perímetro del vaso regulador. Podían escuchar el murmullo del agua, que sonaba más fuerte y ominoso en la quietud de la noche. El lugar estaba rodeado por una reja, pero a través de ella podían observar la extensión oscura del agua y la vegetación silvestre que crecía en los alrededores. Un viento helado sopló repentinamente, trayendo consigo un olor a tierra húmeda y algo más, algo indefinible que les erizó la piel. Las ramas de los árboles crujieron y las hojas secas se arremolinaron a sus pies. «¿Sientes eso?», susurró Vanessa, aferrándose al brazo de Luis. Él asintió, con la mirada fija en la superficie oscura del agua. La neblina se hizo más densa, envolviéndolos en una atmósfera opresiva y misteriosa. De repente, un sonido débil y lejano llegó a sus oídos. Un lamento. No era el grito aterrador que Luis había escuchado cerca de su casa, sino un sollozo largo y lastimero que parecía surgir de las profundidades del vaso regulador. El sonido se intensificó gradualmente, llenando la noche con una tristeza profunda y escalofriante. Ambos se quedaron inmóviles, paralizados por el miedo, escuchando el lamento inconfundible de la Llorona resonar en el lugar, confirmando sus sospechas de que ese sitio tenía una conexión oscura con la leyenda. La sensación de ser observado se hizo más intensa, como si la presencia espectral estuviera consciente de su llegada. Después de la inquietante experiencia en el vaso regulador, la presencia de la Llorona comenzó a manifestarse de formas más sutiles pero igualmente perturbadoras, infiltrándose en la vida cotidiana de Luis y Vanessa a través de canales inesperados. Para Luis, las comunicaciones a menudo llegaban como susurros apenas audibles. En momentos de silencio, ya fuera en su departamento o incluso en la relativa calma de la oficina, creía escuchar voces débiles y femeninas llamando un nombre que no lograba distinguir.
Los susurros parecían provenir de la nada, desvaneciéndose tan pronto como intentaba concentrarse en ellos. La sensación de que alguien o algo intentaba comunicarse con él, sin revelar su mensaje claramente, lo mantenía en un estado constante de alerta y ansiedad. Vanessa, por su parte, comenzó a notar una extraña pauta en sus redes sociales y plataformas de video. De repente, su feed se llenaba de sugerencias de videos y artículos relacionados con la leyenda de La Llorona, historias de fantasmas y relatos de apariciones en cuerpos de agua. Los títulos y las miniaturas de estos contenidos eran inquietantemente específicos, a veces incluso mencionando detalles que ella y Luis habían compartido en sus conversaciones privadas. La sensación de que sus dispositivos electrónicos estaban siendo manipulados o que alguien, o algo, conocía sus miedos más profundos la invadió, generando una profunda desconfianza hacia la tecnología que antes le resultaba familiar. Además de los estímulos externos, ambos comenzaron a experimentar flashes fugaces en sus pensamientos. Imágenes repentinas y vívidas de la mujer vestida de blanco, del río turbio, o de rostros llenos de dolor los asaltaban en momentos inesperados. Para Luis, podía ser mientras estaba concentrado en el trabajo, para Vanessa, mientras realizaba tareas cotidianas. Estos flashes eran breves pero intensos, dejando una sensación residual de angustia y la certeza de que la leyenda se estaba arraigando en sus mentes. Una tarde, mientras Luis revisaba su correo electrónico, la pantalla de su computadora parpadeó brevemente y por una fracción de segundo apareció una imagen borrosa de un rostro femenino pálido y demacrado antes de que la pantalla volviera a la normalidad. Luis se quedó helado, preguntándose si había sido un error de su vista o algo más siniestro. Vanessa tuvo una experiencia similar mientras escuchaba música en sus audífonos. Por un instante, la melodía se interrumpió por un sollozo desgarrador que pareció resonar directamente en sus oídos antes de que la música continuara como si nada hubiera pasado. Estas comunicaciones fragmentadas y perturbadoras tenían un efecto psicológico devastador en ambos. La sensación de que estaban siendo observados y de que la presencia de la Llorona se estaba infiltrando en su realidad a través de múltiples canales los mantenía al borde del colapso nervioso, intensificando su miedo y desesperación. La sutileza de las comunicaciones dio paso a manifestaciones más directas y aterradoras, haciendo que Luis y Vanessa se sintieran cada vez más acorralados por la presencia de la Llorona. En la tienda departamental, la atmósfera se había vuelto tensa y palpable. Luis, al caminar por un pasillo poco iluminado del almacén en busca de inventario, sintió una ráfaga de aire frío a su alrededor, a pesar de que no había corrientes de aire. Un instante después, escuchó un sollozo débil y cercano, como si alguien estuviera llorando justo detrás de él. Se giró rápidamente, pero no vio a nadie. La sensación de una presencia invisible lo invadió, erizándole los vellos de la nuca. Más tarde, mientras ayudaba a un cliente en la sección de blancos, una pila de sábanas dobladas se desplomó repentinamente sin razón aparente, cayendo al suelo como si alguien las hubiera arrojado. Vanessa también experimentó un ataque en su camino a casa. Al encontrarse en la estación del Metro Rosario, esperando para transbordar, la multitud a su alrededor pareció desvanecerse por un instante, dejándola en un silencio irreal. En ese breve lapso, escuchó claramente el lamento desgarrador de la Llorona resonando en toda la estación, un sonido tan intenso y cercano que la hizo tambalearse. La gente a su alrededor parecía no haber escuchado nada, continuando con sus conversaciones y movimientos como si nada hubiera ocurrido. Vanessa se sintió aislada y vulnerable, como si la presencia espectral se hubiera manifestado solo para ella. Al recuperar la normalidad del bullicio de la estación, la invadió una sensación de terror paralizante. Para Luis, los ataques se intensificaron mientras conducía. Una noche, al regresar a casa por el circuito interior, comenzó a notar una figura blanca y borrosa reflejada en su espejo retrovisor. Al principio, pensó que eran las luces de otro coche, pero la figura permanecía constante, incluso cuando cambiaba de carril. Al mirar directamente por el espejo, la figura parecía desvanecerse, solo para reaparecer en el espejo lateral. La sensación de ser perseguido por una presencia invisible en su propio coche lo llenó de angustia. En otro trayecto, mientras escuchaba música en la radio, la melodía se interrumpió súbitamente por ruidos estáticos y lo que parecían ser voces débiles e ininteligibles, intercaladas con sollozos. Intentó cambiar de emisora, pero las extrañas psicofonías persistían, como si el espectro estuviera intentando comunicarse directamente a través de las ondas de radio. El ambiente dentro del coche se volvió frío y opresivo, y Luis no podía evitar sentir que la Llorona estaba allí con él, invadiendo incluso su espacio más personal. Estos ataques directos y en diferentes entornos confirmaron a Luis y Vanessa que la presencia no era una simple sugestión o producto de su imaginación. La Llorona parecía estar intensificando sus manifestaciones, acercándose cada vez más y haciéndole sentir que no había lugar seguro para escapar de su terror.
Completamente al límite de su cordura, Luis y Vanessa se encontraron una vez más, esta vez en un estado de pánico apenas contenido. Las manifestaciones en sus lugares de trabajo y durante sus trayectos habían dejado claro que la presencia de la Llorona era implacable y que sus vidas estaban siendo invadidas por un terror sobrenatural. No podemos seguir así, dijo Vanessa con la voz quebrada, sus ojos llenos de lágrimas y agotamiento. No sé cuánto tiempo más podré soportar esto. Siento que me estoy volviendo loca. Luis, aunque intentaba mantener la compostura, no estaba mucho mejor. Lo sé, Vanessa, yo tampoco. Cada sombra, cada ruido, todo me recuerda a ella. Tenemos que hacer algo, buscar ayuda de verdad. Recordaron las palabras de Doña Adri sobre los de prevención, que habían notado la presencia de una niña en la tienda, y la mención de Vero sobre las travesuras en el departamento de blancos. La idea de que otros también estuvieran experimentando fenómenos extraños, aunque diferentes, les dio una pequeña luz de esperanza, pero también la urgencia de actuar. ¿A quién podemos acudir?, se preguntó Vanessa, con la mirada perdida. Un sacerdote, un experto en lo paranormal. Luis suspiró. No lo sé, pero tenemos que intentarlo, buscar a alguien que entienda estas cosas, alguien que pueda ayudarnos a detenerla. Decidieron investigar en línea, buscando grupos o personas en el área metropolitana de la CDMX que se dedicaran a la investigación de fenómenos paranormales o que tuvieran conocimientos sobre leyendas y folclore mexicano. Encontraron varios contactos y foros, pero la mayoría parecían poco confiables o sensacionalistas. Finalmente, después de horas de búsqueda desesperada, encontraron el perfil de una mujer que se presentaba como una investigadora de lo oculto y especialista en tradiciones ancestrales. Su perfil tenía algunos testimonios que parecían genuinos y mencionaba haber trabajado en casos relacionados con apariciones y entidades del folclore mexicano. Con una mezcla de esperanza y aprensión, Luis decidió enviarle un mensaje detallando sus experiencias y las de Vanessa, pidiendo ayuda desesperadamente. Al poco tiempo, recibieron una respuesta concisa pero intrigante: entiendo su situación. Hay fuerzas que a veces se aferran a nuestro mundo. Puedo ofrecerles mi ayuda, pero deben saber que adentrarse en estos asuntos puede ser peligroso. Si están dispuestos a correr el riesgo, podemos reunirnos mañana por la noche en un lugar que considero seguro. La investigadora les proporcionó una dirección en una zona antigua y poco transitada de la ciudad. A pesar de la incertidumbre y el miedo a lo desconocido, Luis y Vanessa sintieron un ligero alivio al saber que quizás no estaban solos en su lucha. Sin embargo, esa misma noche, mientras ambos intentaban conciliar un sueño intranquilo en sus respectivos hogares, experimentaron un ataque simultáneo y más intenso que los anteriores. Luis se despertó sobresaltado al escuchar un golpe fuerte en la puerta de su habitación. Al abrir los ojos, vio la figura espectral de la Llorona de pie junto a su cama, su rostro pálido y demacrado ahora visible en la oscuridad. Antes de que pudiera reaccionar, la figura extendió una mano fría y huesuda hacia él. Al mismo tiempo, en su departamento, Vanessa se levantó de la cama al escuchar el llanto de niños proveniente del exterior. Se acercó a la ventana y vio, flotando en el aire frente a su edificio, la silueta inconfundible de la Llorona, mirándola directamente con una expresión de dolor y furia indescriptibles. De repente, el vidrio de su ventana comenzó a vibrar violentamente, como si estuviera a punto de romperse. Ambos gritaron al mismo tiempo, presintiendo que la ayuda que buscaban podría llegar demasiado tarde y que la presencia de la Llorona se había vuelto más agresiva y amenazante que nunca. La noche apenas había comenzado, y el terror solo parecía intensificarse. Y hasta aquí este escalofriante segundo capítulo de El Susurro de la Llorona. Esperamos que hayan sentido el miedo correr por sus venas. No olviden que en Mundo de Historias tenemos muchas más narraciones esperando por ustedes, así que los invitamos a explorar nuestras playlists para no perderse ninguna historia. Queremos seguir creciendo esta comunidad de amantes del terror. Por favor, compartan este video con sus amigos, dejen sus comentarios contándonos qué les pareció y qué les gustaría escuchar en el futuro, regálenos un like si disfrutaron de esta narración y, si aún no lo han hecho, suscríbanse para no perderse ni un solo susurro de Mundo de Historias. El miedo nos une.